¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con todos los que nos siguen a través de redes sociales, ya sea en vivo y en directo o en diferido, en estos diálogos de cine para incorregibles, con peliculón, o por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, antes de empezar a hablar de la peli que vamos a traer hoy, que además tiene toda una historia detrás, vamos a dar los agradecimientos de rigor, pues a la Fundación Cinemas Comics, sin cuyo apoyo no podríamos estar haciendo estos pequeños encuentros, al Salón del Cómic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic, a través de cuyo Facebook pues emitimos este directo en principio hoy y posteriormente pues se podrá ver en diferido. También al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y a la Librería del Maldito con don Gonzalo Santana a la cabeza, que es quien está a los mandos de todo este follón. Y bueno, con los contertulios habituales, aquí estamos, don Juan Antonio Rivas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Patricio, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al fondo, Gonzalo, buenas tardes a todos, a todas. Nada, yo lo comentaba esta mañana en redes, tanto en Instagram como en Facebook. Me puse ahí un poco a hacer ejercicio, a intentar ponerme en forma como Marda Cascos, pero me parece que no, que la bestia me va a atrapar sin problema y va. Yo te defiendo, yo me siento muy identificado con el póster y vamos a darle caña. Al final yo creo que voy a servir de cebo para atrapar a la bestia. Ya será menos. Bueno, y como no puede ser de otra manera, a nuestro director y al organizador de todo este contubernio, don Eduardo Serradilla, buenas tardes. Buenas tardes, o buenas noches. O buenas noches ya, depende de donde estemos, de la parte del mundo en la que nos encontremos. Exactamente. Y nada, pues hoy vamos a hablar del Pacto de los Lobos. Yo aparte de los agradecimientos, o sea, aparte de agradecer a toda la gente a la que has nombrado, quisiera agradecer aunque suene ya muy lejano. En este caso no. En este caso a una empresa que ya oficialmente ya no funciona, que es Filmax. Al departamento de prensa, en este caso de Filmax, por el no fue un dossier de prensa convencional, sino este es el libreto de lujo que sacaron cuando estrenaron la película. O sea, esto en España era habitual. Estas cosas solían ser en España Filmax fue la distribuidora de la película. La distribuidora de la película. Y después también quiero que el otro día no lo nombré adecuadamente. Quiero darle las gracias a José Gracia, valga la redundancia, porque por cuarta vez consecutiva está haciendo unos carteles, porque nos están poniendo, como diría una persona a la que no tengo ni idea de dónde anda, nos está poniendo cada vez más en el candero, porque el cartelero no le sonaba bien. Ya llevamos 4, Ya llevamos 4. Y bueno, de todas maneras, será por definición profesional, pero en realidad dando una identidad corporativa, o sea, una identidad corporativa que además nos diferencia de cualquier otra iniciativa. Cosa que en la época en la que estamos y en el momento en el que estamos, cualquier cosa que te diferencie viene bien. Entonces, esto más ha sido una iniciativa personal de José, de cuando se lo planteé, ya lo habíamos el año pasado, pero un año dijo, no, este año quiero hacerlo. Y nada, ya he hecho 4, o sea, ya... Pero no está viniendo a los debates, yo quiero que venga también a los debates. Lo estamos echando de menos, ¿eh? Estamos echando de menos, exactamente. Ver, la cuarta pata de la mesa y nos falta. Nos quedamos en taburete de 3 patas. Viene ya le podamos, de 3 patas, que el mes que viene podamos contar con él. Él se disculpa, pero vamos a ver, él por lo menos está en sus diseños están presentes, que es lo que importa. No, yo estoy encantado. Además, siempre nos saca guapos, o sea que... Bueno, tampoco... Sí, bueno, yo lo que le digo a todo aquel que no lo haya visto, que busque los carteles, o sea, los carteles alternativos de todas las películas que hasta ahora hemos comentado, hechos por José Están en Instagram. Gracia. No tiene ningún problema.
Así que Sí. búsquenlos porque están muy divertidos. No por Sí. nada, pero claro, los protas ahí cambian y yo en este caso soy Gregoire de Fronsac. Gregoire de Fronsac, súper guapo ahí y tal. No soy rubio, pero bueno, eso es por las canas ya que estoy y tal. Sí. Mira, pero Y Juan Antonio es Bardacasco, tío. estamos detrás de las capuchas, tampoco Eres Manny, tío, eres Manny. A partir de ahora, en vez de Juan, te vamos a llamar Manny. ¿Qué pasa, Manny? Soy la parte racial de la película. Eres total. Oh, yo. A ver, Está muy guapo. dicho todo esto, lo primero que voy a decir, y lo voy a decir despacito y muy clarito para que nadie se lleve a engaño. Venga. A ver, el Pacto de los Lobos demuestra la inmensa ignorancia, por no decir otra cosa que sonaría bastante peor, que en el año 2001 había en nuestro país para películas de este estilo. O sea, fue una película que no funcionó, pero no funcionó nada bien. Ahora se habla de ella, pero cuando se estrenó, en realidad la gente se negó a ir a verla. Bien es cierto que es una película, bueno, hacía muy poco, se había estrenado, todavía no había empezado oficialmente el Marvel Cinematic Universe, ni por supuesto el Arrowverse en televisión, ni nada que se le parezca. Es una película que es prácticamente contemporánea de los X-Men de Bryan Singer, del Blade y de los X-Men, que es de un año antes, pero fue una película que no funcionó y que demuestra que nuestro país en este aspecto en el año 2001 iba muy, muy a la cola en comparación a otros países, porque piensen que siendo una película francesa, rodada en francés, se estrenó en Estados Unidos y todavía sigue siendo una de las 10 películas de mayor recaudación en la historia de Francia, en Estados Unidos. O sea, la estrenaron, fue una apuesta muy personal, vale que tenía Mardacascos, que Mardacascos, por si no lo saben, es hawaiano. Yo pensaba que era asiático. Pero en realidad es de padres asiáticos, pero es hawaiano nació en Hawái. nacimiento y criado, sí, nacido en Hawái. Y la película se estrelló cuando es una película redonda de principio a fin por cómo está contada, por cómo está planteada y demuestra, vamos a ver, Crane Freeman es 2 años anteriores, es compañera de Blade y Crane Freeman tampoco funcionó en nuestro país. Vale que era muy temprano, pero eso no significa, ¿sí? Los paraísos perdidos, como se llama en castellano. Ya hablaremos de ella, no se preocupen que dentro de unos meses tendremos tiempo para hablar de ella. Que también, pero demuestra que también del mismo director, ¿no? Crane Freeman del mismo director de Christopher. Pero aquí en España tú dices que fue donde no funcionó, porque en realidad en el resto del mundo salió bastante bien parado. En nuestro país. O sea, si comparamos lo que tengo delante las cifras, tengo delante las cifras de IMDb y IMDb da que el presupuesto aproximado fue de unos 29 millones de dólares. En Estados Unidos y Canadá recaudó 11.200.000 dólares, con lo cual es de casi la mitad del presupuesto se recupera en Estados Unidos, y la recaudación total en el mundo fue de casi 71 millones de dólares en su momento, con lo cual es una película que triplicó prácticamente su presupuesto, ¿no? Prácticamente, y aparte después está todo el recorrido, las distintas ediciones, los derechos y demás. Fue una apuesta, a ver, no fue una apuesta recada hasta cierto punto, porque no nos engañemos, el cine francés siempre ha ido muy digamos que siempre, o sea, Francia es un país que sabe asimilar las cosas y después contarlas a su forma y a su manera, lo hacen con todo. O sea, desde un avión de guerra hasta un cómic. O sea, ellos lo cogen, lo asimilan y después lo vuelven a sacar con su forma y a su manera. Pero en el caso del Pacto de los Lobos, la gente se ha olvidado que hace 20 años ver este tipo de películas en nuestro país era lo más cercano a un erario que te podías encontrar. Y lo siento, ahora todo el mundo va ahora gusta más. Sí, ahora todo el mundo dice que le gusta más. No significa, ahora no queda bien decir que no le gusta el Pacto de los Lobos. Hace 20 años es que ni siquiera te preocupaste de ver que se estrenó en cine. Es más, ni siquiera sabían lo que era. Antes la gente... Es una gran película, vamos, a mí me parece un peliculón.
Vamos a ver, tuve la suerte de yo verla en creo el que antes, cine por y lo menos, yo me la quedé gente patado. era menos- sí. Y yo no soy A ver, mucho es de una cine película que francés, tiene secuencias. te lo La prim- reconozco, que no hay cosas, lo típico, ¿no? Las grandes películas de cine francés que todos conocemos, pero no soy yo de ver una película francesa y decir voy a ir a verla. Y sin embargo, también lo que leí sobre la película, que en principio los productores querían que se rodara en inglés y fueron pero los no. escritores y el director los que dijeron, no, esta película se tiene que hacer en francés. No, y Y sobre todo también el querían actor principal, que el actor principal que fue de los primeros que se implicó en el tema. el primero, y su inglés no era precisamente muy bueno, porque además Samuel, Dacascos Samuel aprendió francés. Levian o Sí, Levian, sí, que bien. fue el primero que se incorporó. Sí, pero y luego también querían rodarla en los países del este, que en aquella época salía muchísimo más Por económico. cuestiones, Y y sin dijeron que no. embargo, insistieron y se rodó en Francia. O sea, los escenarios, intentaron buscar los escenarios más cercanos a los que eran los de la época. Bueno, lo de De lo lo más cercano es Que un decir, ya lo quedaba, comentaremos, pero ni por asomo. O sea, No, de claro, Castro, pero es que ya es pero ni por imposible. asomo. O sea, encontrar esos no, porque bosques además selváticos es imposible. esa provincia ya no existe, o sea, me refiero a eso ya como tal, ahora forma parte de otra organización De otra territorial provincia. francesa. Mm. Pero en realidad, vamos a ver, Christophe Gans jugó a lo que jugó. Lo que pasa, o sea, yo eso lo quiero decir claro porque ahora todo el mundo se apunta a lo que se apunta. Y ahora quizá la gente le da, también en eso han ayudado las plataformas a que la gente tenga acceso a muchas más cosas. Entonces, cuando se plantea una cosa como esta, vamos, Mm. en mi caso particular, yo cuando recibí la información, pues la primera información de Filmax no era este dossier, era bueno, espérense, la primera información de Filmax lo debería tener por aquí, sí, lo tengo aquí. Sí. La primera información que mandó Filmax fue esto, que es lo que era una guía publicitaria, lo que pasa es que en este caso se abría. O sea, esto fue lo primero que mandó en su día Filmax, y después mandó el dossier de prensa que he enseñado antes. A ver, a mí me sonaba evidentemente el director por Craig Freeman, Vincent Cassel, Mónica Bellucci y por supuesto Dacascos. Y a mí personalmente me parece una película que tiene la primera secuencia es muy pequeñita, que es cuando está el marqués en la torre de su castillo, que es muy cortita. Después la secuencia de la primera muerte, que aunque parezca mentira, esa secuencia dura malamente 1 minuto y medio, tardaron 4 días en hacerla, porque está hecha en exteriores, pero claro, tiene exteriores con truco, porque es bastante difícil hacerla. Y después la tercera secuencia, que es cuando aparecen ellos dos a caballo, ya con eso ya te enganchas, o sea, ya llegas como diciendo, anda, o sea, mira lo que me vas a contar, y mira cómo me lo vas a contar, y mira la forma en que me lo vas a contar. Entonces, Mm. la transmutación es que estás viendo un spaghetti western como puedes estar viendo el principio de un capítulo del Llanero Solitario, pero no es por la comparación, pero en realidad es el Sí, bueno, caballero con el tienes al indio. cowboy y tienes al indio tonto, ¿no? O sea, tonto el nombre, perdón, Exactamente. O cuidado. sea, Pero aquí el indio Aquí de lo tonto llamamos poco, toro, ¿eh? ¿no? El indio toro, para evitar aquí le pusieron toro, follones. pero el nombre original es tonto. Tonto. No, Y ¿Verdad? Eduardo, perdona, sí se nos quedó un poco ahora comentar, estábamos diciendo que la película está rodada en francés, por empeño además del director, pero es que además la película anterior, que fue el primer largometraje de Christophe Gans, que fue Crying Freeman, está rodado en inglés, por lo tanto ya ¿De verdad? él había su primera película una producción americana, rodada en inglés y se estrenó mm, mundialmente. Es verdad que tienes un profesional de las artes marciales como Dacascos y un poco fue lo que lo lanzó, con lo cual le hubiera resultado fácil haber hecho de esta película una película americana, porque ya él venía del cine americano. Claro. pero No, eso, y y luego aparte ha seguido haciendo cosas para, sí, vamos, para las producciones, bueno, las películas de Silent sí, el Hill, caso sin de ir más lejos. Silent Hill, Silent Hill y La Bella y la y Bestia, no ha después, hecho nada más. Solo ha hecho bueno, 2 películas pero después. La Bella es la Bella es una película absolutamente con Vincent Cassel, que además está hecha con una estética que sale Eduardo Noriega, que la gente no lo sabe. El Gastón de la versión de Christopher Gans es Eduardo Noriega. Es una Ujú. película muy desconocida en nuestro país, pero en realidad yo creo que
El Pacto de los Lobos es la culminación de un niño que leía cómics, que jugaba con videojuegos, que le encantaba el cine de Hong Kong, que tenía una foto de Bruce Lee con las marcas de la garra de Operación Dragón en su habitación, que fundó una revista que a todos los que nos gusta el cine de género y trabajamos de lo que es la estética de cine de género, Starfix, es una revista francesa, es como Le Grand Fantastique, son revistas que tenías que leértelas. Y después a él le ha permitido trabajar con un montador de los estudios Shaw, de los estudios de los hermanos Shaw, que para aquellos que no lo sepan son los sacrosantos estudios de cine de Hong Kong, de los que han salido pues todos los productores, directores, actores del cine de Hong Kong, entre ellos los fundadores Golden Harvest, que trabajaban con los hermanos Shaw. O sea, todo lo que se conoce, todo lo que es el cine chino, el fucsia, digamos que la casa es los estudios Shaw, de Shaw Brothers, que llegaron incluso a rodar una película que la gente nunca ha considerado como debiera, que es Kung Fu, Drácula y los 7 vampiros de oro, que es un cruce en teoría imposible, y a mí me sigue pareciendo es una película hecha entre los Shaw Brothers y la Hammer, y a mí es una película fantástica, es una película sensacional, que es o sea, ahora estamos hablando de transmutaciones, las transmutaciones siempre, lo que pasa es que eran ajenas a ella, y él en realidad, y después tuvo la oportunidad de trabajar con un ayudante de dirección de Sam Peckinpah, que fue el que se encargó precisamente, fue el que le asesoró con el tema de la cámara lenta, que es la cámara rápida, pero no aplicar la película. Y después él metió todo lo que quería, con actores además que sabían lo que en lo que se estaban metiendo. Porque además hay una secuencia, una de las secuencias del director que no está en la versión que se estrenó el año pasado en Cannes, que dura 6 minutos más, donde Mónica Bellucci está con la actriz que interpreta a Marianne en una iglesia, y cuando Mónica Bellucci sale de la iglesia, la puerta se abre sola, y sale de la puerta como si fuera un fantasma, y esa estética, señores, esa estética no es de la Hammer, esa estética es del cine chino, o sea, cualquiera que haya visto una historia china de fantasma sabe perfectamente de lo que estoy hablando. O sea, y después, a ver, vamos a de qué manera lo digo sin que suene más repollo de la fama que ya puedo llegar a tener después de 2 años. Lo digas como lo digas, va a sonar repollo, o sea que dilo. Sí, lo sé. A ver, sí, ya lo he asumido. Christopher Gans, bueno, esta es una foto de Mónica Bellucci, que en ese momento estaba casada con Vincent. Pero ¿estaban ya casados o se conocieron en la película? No, ellos se conocieron en el apartamento. Ah, vale. En Pues yo 1996. pensaba que se habían conocido aquí Sí, y que se casaron a raíz no. del Pacto de los Lo Lobos. que pasa es que del apartamento se conoce la versión americana, la versión francesa No se conoce. la hemos visto los que sí. No, se conoce, sí, te O se gusta el conoce cine menos. francés, pero es una película mítica. O sea, esa película es una película mítica, fue cuando se conocieron ellos. A Christopher Gans le encanta un director que se llama Chiang Chai. Y aparte de ser un señor que entró en los estudios Shaw, que revolucionó el concepto de wuxia, digamos que es el creador de el héroe ensangrentado que muere de forma heroica. Su ayudante de dirección era John Woo. Es que justo estabas hablando de la puerta que se abre con las sombras y tal, digo, faltaban las palomas. O sea, llegas a poner palomas entrando en la iglesia y tienes a John Woo. Claro, entonces, la y una cámara cosa lenta que y la las gente no palomas sabe, son las características, ¿no? la gente no sabe es que en Hong Kong adoraban directamente el cine italiano. Y el cine italiano, tanto Visconti como Leone. O sea, Chianche le ponía a su equipo las películas de Leone. Sí. O sea, cuando en España no se le consideraba, en China, un director era el que le ponía a su estudio las películas de Leone para que aprendieran a hacer cine. Entonces, Gans ha bebido de todas Sí. esas influencias. Entonces, aunque fíjate tú que él muy mismo reconoce
aunque sea adelantarlo un poquito, que el arma que usa Vince Cassel para Sí, enfrentarse con Vincent Fronsac, Cassel está voy a decir sacada, Fronsac sí, para ahorrarme el Gregoire, es como imitando el mangual que sale en la película de La Garra del Tigre Amarillo, sí, que es esa espada sí, que exactamente. Y se que también lanza y sale, entonces Que es como tiene una la especie cuerda y la sí, recupera, y sí. con una cadena sí. y recupera luego y tal, ¿no? Y A está ver, está basada copiada, vamos en a la, ver, directamente y que esa misma fusilada. arma, o a lo mejor adaptada al Pacto de los Lobos, aparece en la Garra del Tigre Amarillo. A ver, en la película de la que estamos hablando, en el 71, y después él habló con alguien para poder extrapolarla con los medios actuales. Igual que habló, fíjense hasta que él llegó de esta prueba de sofisticación a la hora de planteársela, que es la primera vez que Jim Henson, hablaron con la empresa de Jim Henson para hacer la criatura. Correcto. La criatura está hecha por Es que eso Henson, Jim Henson que es le costó un disparate, de hecho. el La diseñador parte y física, aparece sí. como director de efectos especiales de la película, pero en realidad de lo que Sí, se ocupó Jim Henson fue sí, de la bestia, de la teoría en este caso, que es espectacular. O lo que sea, el rollo de la bestia en la sí. película es espectacular. Y está muy bien, Era porque si te la das cuenta, primera, no la enseñan hasta el final, o sea, vamos a decir hasta el final de lo que podríamos llamar la historia o lo más basado en la historia real de la sí. bestia de, Ah, ¿cómo dije yo? perdona, Patricio, No, la bestia, la primera vez que se ve claramente, que ya enseñan el animal, es a mitad justo de película. a mitad justo de A película, mitad por eso te justo de digo, película. que es cuando Porque ya previamente además lo que utilizan es CGI. Hay un momento en que incluso se ve reflejado en el ojo de una de sí, las víctimas se ven y se cosas y ven tal, secuencias pero nunca se llega a ver SGI bien. Pero y nada, queda un poco... pero cuando se ve la bestia de verdad, la bestia física, la marioneta física, es extraordinaria. Y es a partir de la mitad de la película, que es O sea que cuando además ataca a la muchacha en la casa porque se están robando, es sí, la mitad es de la la primera vez que entra dentro que de de hecho ahí es un... donde realmente empieza la donde ya parte empieza, como quien dice, imaginada la parte de la más historia. fantástica de la película, porque hasta ese momento todavía iban hilando con la historia real, de la bestia de Gévaudan. de Chevadán, sí. Chevaudan, Hasta ese momento, más o como menos, iban hilando y tal con la historia, y cuando llega al punto, bueno, ya que lo estamos hablando, cuando ya se supone que las tropas que manda Luis XV han dado muerte a la bestia y le dicen a él, no, no, es esta. Que eso también pasó en la realidad, cuando en realidad, para sí, que ya resolver el tema dijeron, no, es esta, y aunque según la historia, la historia que se cuenta, era un lobo muy grande, pero que le hicieron, o sea, le abrieron el estómago y no tenía restos humanos, pero aún así dijeron, no, no, es esta la bestia, es esta la bestia, es esta la bestia. La Y historia oficial, posteriormente, además, ahí es donde capturan acaba, como dos, quien dice, la historia oficial, y pero después, pues, capturan todo no lo que se uno, sino, cuenta. digo que no es uno, sino dos lobos lo que capturan en la historia oficial. Y los dos, curiosamente ahí, según sí. la documentación oficial, a partir del momento que capturan esos dos lobos, dejó de haber víctimas entre los niños. La película además lo que nombra es que bueno, que se tapó, que aquello intentaron ocultarlo, y hay una serie de teorías que además no solamente son de la película, sino que están recogidas en la rumorología de la zona, ¿no? De la historia. No, no, y De la época, sí. se habla, no, nos metemos fuera de la película, sino dentro de, o sea, el Marqués de Upcher, que es el que está interpretado por Jeremy Renier y posteriormente de adulto por Jacques Perrin, Sí. el, El que, actor el que de... cuenta la historia, El que cuenta la historia al principio y al final, que es Jacques Perrin, que es el y al mismo final, sí. actor de Cinema Paradiso, el adulto, y aquí también tiene un intérprete joven que es Jeremy Renier, existió de verdad y organizó, después de que el rey y todo eso dieron por zanjada la cuestión y que ya estaba, que ya la bestia de Gévaudan la habían matado, fue el que organizó otra serie de cacerías y al final sí dieron
con la verdadera bestia de Gévaudan. Lo que pasa es que, y porque a esta sí encontraron restos humanos en sus entrañas, y esta fue la que, como la mandaron a la corte para que la embalsamaran, y como el rey no quiso aceptar que la anterior, que habían dicho que era la bestia verdadera, no era, sino que era la que ahora habían matado, entonces la dejaron pudrir, la enterraron y nunca más se supo. Ni siquiera se pudo hacer una segunda autopsia o una segunda disección, pero sí, por ejemplo, el que también es real es el marqués de Buffon, que era el encargado era ¿cómo se llama? El naturalista de la época al servicio Sí, pero de además ese científico real que fue de los primeros que científicos es el que se que supone hizo... que manda a Fronsac a Gévaudan. investigar. Pero Buffon existió de verdad y Buffon fue también de los que ocultó o participó o facilitó que la primera, cuando los soldados matan a un lobo grande, dicen esta es la bestia, ya está, resuelto el asunto. Y cuando llegó el cadáver de la que se supone que era la verdadera bestia, lo tapó y lo enterraron sin dejar la posibilidad de que se pudiera estudiar o ver qué era en realidad. Por eso queda toda la leyenda alrededor de que todavía a 300, casi 300 años después, no se sabe realmente lo que era la bestia de Gévaudan. Y por eso está muy bien y da pie a que se puedan hacer películas como El Pacto de los Lobos, en lo cual, oye, pues se plantean otras teorías o se hacen otros planteamientos. No, y el hecho de lo que plantea el hecho de que el Pacto de los Lobos sea lo que sea, o sea, lo que es esa especie de secreta para tratar de, pues de que los intentos de renovación de un rey como Luis XV, condicionado por las luces de la Ilustración, que había mucha gente, sobre todo, vamos a ver la parte de arriba de la pirámide social, no quería seguir viviendo en las tinieblas. Se comenta que una de las teorías que hay comenta que aparte de lo que una o varias criaturas pudieran pudieran ser responsables de las muertes, que algunas de esas muertes no fueron causadas por la criatura. Claro. O sea, que el tema es que había que pararlo de alguna forma y bueno, el rey mandó no solo a la criatura, sino controlar lo que había alrededor. Y de paso también darle un toque de atención a la nobleza y al clero, que como no tienen otra cosa mejor que hacer, me tenían muchas cosas que hacer, pero no las hacían. O sea, una de las cosas que tenían que hacer era preocuparse de sus súbditos, en vez de explotarlos. Y lo que se dedicaban era a conspirar. Entre ellos, contra ellos mismos y contra la corona. Y en realidad el hecho además en la película queda muy bien reflejado, o sea, un batallón entero y con música y con no sé qué y con no sé cuánto, que es una forma de decir, mira, que el rey, esto estará lejos de París, pero que el rey no se chupa el dedo, o alguien dentro de la corona no se chupa el dedo, porque el rey tampoco es que los reyes estaban a lo que estaban y era la gente que estaba alrededor la que se preocupaba de mantener el entramado de la corona. Y en ese aspecto yo creo que como buen director francés no pierde la oportunidad de tirarle piedras a su país, porque Francia es un país de contradicciones. Y vale que es el país de la revolución, pero le costó mucho llegar a la revolución. La revolución degeneró en lo que degeneró. Le duró la historia bien poquito porque al poco tuvieron un emperador, después otra revolución, después otro y al final, digamos que ya a partir del siglo XX las cosas, desde el final del siglo XIX hasta el siglo XX mantuvieron más el tipo, pero en esta época la verdad es que era acierto, error, acierto, error, cierto, error. Claro, pues tampoco era buena época, ¿no? Porque venían de... Francia venía en ese momento de perder las colonias, o sea, había perdido Canadá contra los ingleses y contra la guerra contra los ingleses y contra los prusianos, creo que era. Y habían perdido Canadá y otra serie de colonias.
Exactamente. No estaba en Está su bien mejor hilado entonces momento. el tema de la película, No, ¿no? Ahí con lo de... a ver, y Fronsac representa muchas cosas. O sea, yo creo que la mayor virtud del guión de la película es que Gregory de Fronsac representa no solo el hombre ilustrado, sino esa persona que ha viajado, esa persona que ha salido Es la de su país, persona esa precisamente persona que moderna, se da ¿no? cuenta. Es el futuro, Sí, representa Sí, al sí. tipo El, que el, va a el, heredar la tierra de alguna manera, ¿no? y después esa persona que hay un diálogo que es tremendamente, que ilustra tremendamente o sea, el mundo en el que se vivía. Manny es el último superviviente de su tribu. sí. Él le futuro, bueno, es Marqués, no Marqués, al futuro narrador de la historia, que después de curarlo, degolló al capitán al comandante de sarmiento. ¿Y por qué? Dice, porque era un bastardo que iba a los hospitales a coger sábanas contaminadas Y con los Manta. indios. Y la viruela acabó con todos ellos. O sea, en realidad es una forma muy clara de decir, eh, a ver, que no se rasguen las Pero vestiduras en nuestro que país. eso lo siguieron haciendo hasta los propios estadounidenses para Sí. cargarse a los No, comanches y a vamos a los ver. apaches, ¿sabes? Lo que me refiero es que que nadie se rasgue las vestiduras en nuestro país con la leyenda negra, porque Sí, todos los países coloniales tienen bastante que callar y no demasiado orgullosos. mm, Pero sobre todo todos tienen suficientes cadáveres en el armario. eh, ya no pensemos lo que hicieron los belgas en el Congo, aunque se fue posterior, o sea, pero que en cierta manera no le hace falta mucho para poner sobre la mesa determinadas cosas. Y después, claro, aquí, evidentemente, es lo que dije antes del concepto de hermandad que puede existir entre las personas, más mm. allá de los lazos sanguíneos, porque Fronsac considera a Manny su hermano. O De sea, hecho, hay una en un frase muy momento clara. de la película lo dice, ¿no? O sea, es que dice tu Sí, sí, criado, tu lacayo, dice no, no es mi lacayo, y entonces dice es mi hermano. O sea, y le preguntan sí, sí, cómo has sido capaz de mezclar tu sangre pura con la de este indígena, ¿no? Con Sí, la de este tipo. Además sí, está sí, sí, nombrando, sí, sí. dice, es curioso, ¿no? Que le dice, pero ¿y sería capaz de reproducirse con una de nuestras mujeres? Y el otro Sí, sutilmente sí, dice, sí. cuando están acostadas o como dice, son todas iguales, ¿no? O sea, al sí. final, No, y el cura le pregunta, Sí, o y sea, tiene alma? sí. O sea, Fuerte. y O tiene sea, alma. O sea, ahora hablamos del racismo, pero eh, de otra manera, o se plantean otras cosas, pero, o claro, sea, ya venimos de lontano, ¿no? Como quien dice. pero O fíjate sea, que el y planteamiento tiene aquí alma, claro, es filosófico y moral y religioso con lo del alma, pero también hay esos conceptos científicos que ya se planteaban. Es sí, decir, sí, sí, sí. una Pero persona de color o un japonés o un oriental o un europeo se podrían cruzar entre ellos. sí, Es sí, decir, sí, ya sí. hay planteamientos científicos reales, no solamente estás hablando Sí, sí, de sí, sí, esos sí, planteamientos totalmente, filosóficos. totalmente de acuerdo. Y además eso, que tú lo ves y dices, chacho, pues es como tú. ¿De qué me estás Ya, hablando? Hay tipos aquí más raros de los que habían alrededor por allí, en los campamentos. te recuerdo que ese pensamiento todavía Sí, sí, por lamentablemente existe, desgracia, sí, ¿no? O es sea, verdad. mm, claro, pero ahí también yo creo que en la película es un poco, de una forma u otra, a ver, con todas sus luces y con todas sus sombras, Francia es un país laico en el sentido real de la palabra. O Mm, sea, es un país muy permisivo, por ejemplo, con el islamismo. Me refiero, la comunidad musulmana convive perfectamente con el resto. Eso sí, hay cosas que están absolutamente prohibidas por la ley, por las leyes francesas, pero es un país laico, es una de las cosas que han tratado siempre de defender desde que se libraron de la religión oficial con la Revolución Francesa. Y en cierta manera, lo que tú dices, todo esto que se comenta, no, en cierta manera los propios pensamientos de Gans en cuanto a decir que la religión de esa manera, esa religión aficiante,
que hace que incluso la gente se comporte como se comporte. Hay una secuencia que no voy a relatar más, pero que es muy, muy, muy sangrante entre una madre, un hermano y una hija. Y la que no mueve un dedo es la madre, Sí. porque la madre en su dura mollera piensa que está haciendo lo correcto porque está defendiendo pues, su forma de Su vida, estatus su social, ¿no? religión, exactamente. Ujú. Y eso condicionado por una religión aparciante, una religión que no se preocupaba de su cometido. O sea, y además es muy curioso porque además en la película no habla de religión católica, sino del cristianismo. Y Sí. luego el cristianismo que ellos practican no ha salido, pero luego no. Bueno, Ujú. No, pero conocimiento si de te causa fijas, porque me lo he Eduardo, leído. ya hay según comienza la película, que tú lo has dicho, empieza con el marqués relatando la historia, después la primera muerte, que después la voy a comentar un poco, y lo siguiente que se ve es la figura de un Cristo en madera, con lo Sí, cual es en lo medio del primero que se ve. campo, O sí. sea, cuando van a aparecer los dos personajes a caballo, lo primero que se ve es un Cristo en madera, que además ligeramente policromado porque tiene las heridas con pintura roja y tal, pero es Sí, sí. lógicamente un Cristo, con lo cual ya tenemos claro que ahí impera la religión. Sí. Y además sabemos que es la religión católica, Sí, es porque como la entrada. Sí, Cristo sí, sí, son eso, los católicos. eso lo Es tenemos la claro. entrada. Sí, sí. Es la entrada. Cuando ellos Pero llegan. lo Que que pasa es que es la el llegada de choque. ellos dos es espectacular, o sea, a mí me encanta, o Con los sea, gabanes cubiertos los hasta el gabanes cuello, esos que les llegan hasta aquí para protegerse de la lluvia y los los tricornios tricornios. de cuero, o sea, es una imagen espectacular. Y bueno, ya luego lo que sigue. Sí, ¿no? Y cómo, o sea, y cómo está, a ver, cómo está planteado la forma, porque Macanx es una persona tremendamente visual y además Muy lo digo, visual. la forma en la que llegan, la forma en que, o sea, eh, los primeros 15 minutos de la película son de enmarcar, o sea, son para Sí, cuando tú sales, sí, 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 solamente no, para no, eso, no. son para cuando sales, decir, oye, vete a ver la película, pero lo que es que la gente ni siquiera le dio la oportunidad. Mm. Y es una pena porque vamos a ver, en realidad la película se amortizó en Francia, o sea, ellos tenían que vender 3 millones de entradas y vendieron más de 6. O sea, en realidad la película se amortizó en Francia. Sí, Eh, pero, y después digo, la venden, la llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos sacan un montón de dinero. O sea que, y no nos engañemos, hace 22 años sacar 10 millones de dólares en un país como Estados Unidos con una película francesa de este estilo es un disparate. O sea, mm, había muchas películas estadounidenses que no recaudaban eso comparativamente. Entonces, el tema es ese, el tema es... Y después está yo he leído algunos comentarios en nuestro país que dicen que Gans abusa de la cámara lenta, que no es cámara lenta, ya lo he dicho antes, o que abusa de determinadas historias. No, es que Juan Antonio lo ha dicho muy bien, o sea, es que en realidad son dos películas. Está sí, la primera hora, que sería basándose en la estoy de acuerdo. leyenda, o sea, basándose en el caso particular No, y en después la la otra historia parte. real, ¿no? Que hay mucha documentación sobre lo que fue pasando durante esos 3 años Claro. en la A zona ver, esta de Yebodan y tal. Bueno, creo que ya sí, se han puesto algunas imágenes de los grabados de la época del siglo XVIII, en los cuales se representaba sí. la bestia y bueno, y salía en las publicaciones de la época, incluso, o sea, he estado leyendo en algunos sitios que dicen que fue la primera noticia, vamos a catalogarla como multimedia en el mundo, porque sobre la historia A nivel de la nacional, sí. bestia de Gévaudan no solo se habló en Francia, sino que llegó hasta Bélgica y hasta Boston y hasta Inglaterra y en España, o sea, en todos los países de alrededor se hablaba, ¿no?, del caso de la bestia de Gévaudan, que yo que me imagino que, porque dicen, no, a lo mejor es que en esa época la gente era más morbosa, no, o sea, los sucesos siempre Siempre el periódico del caso siempre ha existido en varios sitios. Sí, sí. exactamente, y encima si es una historia con tinte fantástico o misterioso, entonces eso ya, vamos, llena portada. Hombre, fíjate que la
estadísticas dicen que están hablando entre 70 y 300 fallecidos, Sí. casi todos ellos niños y jóvenes, Sí, o niños, sea, jóvenes niñas y mujeres jóvenes, casi todos, y entonces, Sí. claro, o sea, son cifras que tú no puedes ocultar, además, o sea, Sí. que esos son y menos en datos aquella. que enseguida saltan, o sea, Sí. estamos hablando que Juan Antonio, 300 personas puede ser la mitad de la población Sí, que ahora tú dices 300 personas geográfica. no es mucho, pero en esa época y en 3 años, o sea que eso era todos los meses un montón de víctimas para lo que eran las poblaciones de la época, ¿no? En parte el problema viene porque ya en Francia en este momento había una red de periódicos, no solo en París, en este caso, esta comarca estaba muy cerca de Bordeaux, en Francia, entonces el periódico que se publicaba era ese. Y el tema es que como había una serie de diarios según las zonas, las distintas provincias francesas, pues es lo que tú dices, era un fenómeno multimedia. Y claro, París Sí. siempre ha sido O más un parecido a un foco fenómeno de... multimedia. Y claro, y Claro, todo eso entonces también de llegaba a París se París. exportó. Claro, y de Exactamente. París se exportó a Bélgica y después en Inglaterra estaba muy cerca gente que iba a Francia o gente francesa que iba a Inglaterra Sí. y al Fíjate, de final todas maneras, Eduardo, acabó llegando. que Gévaudan está más bien en el centro-sur, Sí. o estaba, y ahí también teníamos la zona del Mediterráneo, es decir, la zona de Sí. Marsella, Sí. que era puerto de salida hacia África, hacia el resto del mundo, Ujú. lo cual era más fácil. Claro, Hay claro, un es que momento, hay un momento en la película que sí nombran lo del tema de los periódicos, que se están hablando con el marqués e intercambian periódicos y dicen, no, te tengo Sí. un número aquí Sí, es verdad. no sé qué, de la Gaceta de París. Sí, dice, Que aquí wow, sí llega. aquí no Y llega y entonces era tal, no sé qué. que era, ya estamos viendo que en pequeña o en gran escala, en pequeños pueblos o en la gran urbe de París, la letra impresa ya estaba al orden del día, ¿no? Sí. O sea, que salía. De hecho, esa letra impresa es la misma que después ayuda a que el germen de la revolución corra, ¿no? O sea, Sí. la letra impresa se convierte en pólvora directamente claro, para causar la revolución, ¿no? Sí, sí. Y por que eso en ese en caso los también países. lo usan para explicar lo del pacto de los lobos, la conspiración esta que se monta, que quieren El libro, aprovechar como es un rollo maldito del demonio y tal y cual, que va en contra del rey, pero no para instalar la revolución, sino porque es demasiado blando con los filósofos y los revolucionarios, y son los nobles y la iglesia los que se dedican a lanzar un libro panfletario donde dicen que todo esto es un castigo del demonio por lo débil que es el rey y todo esto, ¿no? O sea, no, fíjate, a mí, qué casualidad, ¿no? O sea, me suena algo así como la de unos alemanes en el 33 que estaban muy entretenidos y de repente una noche se dedicaron a romper cristal. No, primero queman el Reich, ¿no? Y luego crean le echan la culpa a los revolucionarios. Sí, a otra gente y tal. O sea, es curioso como la historia, es verdad que esto es ficción y bebe mucho, ¿no? Pero Claro, ya se habló en sí, su pero momento de ese aprovecha. tipo de Sí. conspiración. Sí. No a cambiamos ni ver, para Juan atrás. Antonio, No cambiamos. vamos a ver, y esto es un dato que le guste bien y al que no le guste también. O sea, esto no es un dato contra una ideología, esto es un dato en contra de un país que siempre han dado demasiado cojo en determinadas cosas. En la década de los 10 y de los 20, el nivel de analfabetismo en nuestro país sobrepasaba el 70% de la población. En algunos sitios, en algunos sitios como Andalucía, sobrepasaba el 30%. ¿Por qué? Porque la gente que mandaba no le interesaba precisamente que ese germen que había acabado con el antiguo régimen en Francia o ese germen que había acabado con el antiguo régimen en Holanda, aunque en realidad en Holanda no fueron los libros, sino un país imposible, porque Holanda es un país tremendo, tienes que ser holandés para poder sobrevivir allí. Pero bueno, y en cierta manera también lo que pasó en Italia, aunque en Italia después hubo un rey, eso está claro, pero todos los cambios, a ver, y de una forma o de otra, todos los padres fundadores de los Estados Unidos de América, los de antes, no los mamarrachos que hay ahora mismo, en un mundo donde una persona, pues, de hecho existía
presidentes que eran medio republicanos, medio demócratas, todos escribían. O sea, digamos que era más literato Benjamin Franklin o Thomas Jefferson que podía ser George Washington, pero todos escribían. Todos eran masones y todos escribían. Y el mejor ejemplo es la Declaración de Independencia. Por lo tanto, en nuestro país se acababa con las constituciones entrando a caballo en el Congreso. Y eso también es un dato, o sea, eso no es que yo... Hasta el otro día, o sea, no sé hasta el tanto. otro, exactamente, Calla, hasta el otro Por día, desgracia. exactamente, se entraba o a caballo o en autobús para acabar con la Constitución. Y eso es una rémora que al final conlleva lo que conlleva. O sea, el tema es, a ver, en Estados Unidos, la revolución, o sea, lo que es la guerra de independencia, la palabra escrita tuvo un valor increíble. Claro. O sea, Hombre, yo aquí creo que en el punto en el que nos ubican, ¿no? En la Francia de 1764 a 1767, que es cuando suceden, ¿no? los hechos estos de la bestia de Gévaudan. Hombre, yo me imagino que la mayoría del pueblo llano también era, o el campesinado, los pastores y todo esto no era... No eran letrados, evidentemente. No eran letrados, eran analfabetos, pero ya había una gran parte de la sociedad que no estaba en esas clases altas que tenían todos los privilegios y que querían que se siguieran manteniendo y quizás no fueron capaces de evolucionar, y eso les llevó pues a que la Revolución Francesa se los llevara por delante. Es como la frase, no sé si es de Che Guevara o a lo mejor la digo mal y es de otro, pero decía algo así como que dale cultura, si quieres que un pueblo sea libre, dale cultura. Y entonces pues un poco también vamos por ahí, ¿no? Pero es paradójico que también ellos, la forma que tienen de ir en contra del régimen que creen débil es publicando un panfleto, ¿no? Bueno, aparte lo apoyan con una bestia que se va cargando por ahí a la gente y aprovechan para decir que es un tema maligno y que es un tema del demonio y todo eso. En las crónicas también se recoge, ¿no? Que ya se hablaba de hombres lobos y de vampiros y de criaturas extrañas, ¿no? Cuando lo del tema de la bestia de Gévaudan, ¿no? El tema del libro está hecho precisamente para la gente de su clase. O sea, en realidad sí, además se ve el libro que es. O sea, no es un libro panfletario de así como los que se hacían en la época de tal, que eran... Es un libro muy bien hecho. Sí, es un libro como con... Sí, por eso yo creo que también lo ponen así, ¿no? Con los adornos dorados y el libro... Que además ponen como el rollo del libro rojo y los conspiradores van con capas rojas y... O sea, es un rollo todo como... Está muy bien hecho, ¿no? O sea, también todo lo que es el diseño de producción y de vestuario está muy bien hilado en la historia, ¿no? Incluso en la imagen de Manny y además que luego lo que comentábamos, ¿no? Cuando en ese punto en el que rompe un poco la película a partir del momento en que ya empezamos a ver a la bestia y se enfrentan con ella y matan al compañero de Fronsac. Mira. Perdón. Mira, no, pero a partir de ahí Fronsac se convierte en Manny. Ya. Sí. Pero bueno, es verdad que la película ha habido margen de tiempo para el que no haya querido ver. Hasta ese momento Fronsac era un caballero, un chevalier, como en francés. Era un ilustrado. Era un ilustrado y a partir de ahí él adopta el rol que tenía el compañero. Era un tipo de mente no de mente de locura, sino de mente de intelecto. O sea, era la figura del intelecto. De hecho, lo comentaba un poco al principio. Fíjate que ese momento Francia también es el hervidero que va a romper completamente con lo que era la historia antigua y la moderna. Están los nuevos ilustradores que empiezan a escribir la enciclopedia. Buffon, que lo hemos nombrado,
que es personaje en la película, es el primer naturalista que empieza a hacer taxonomía de todas las especies. El Lavoisier ya es el padre de la química y estaba ya en esa época, es decir, que ahí estaban haciendo realmente la edad moderna. La edad moderna de la iluminación, pues la edad moderna nace el Renacimiento y después pero la del pensamiento científico ya puro sale aquí. La época del pensamiento científico. Entonces, claro, o sea, evidentemente el contraste ese con este tipo de personajes que utilizan además las mismas armas para intentar tapar a ese movimiento reformista que están haciendo y que sabe que iba a ser su final, como termina siendo, lógicamente, y por suerte, está bien, o sea, el uso ese de esa herramienta, ¿no? De ese libro, de esa publicación, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? Yo lo que veo hoy es que hasta ese momento Fronsac es un ilustrado, intenta a través del razonamiento y de la ciencia, aunque empleen la fuerza para capturar a la bestia, o sea, eso, ¿no? Intenta seguir mostrándose como un caballero y sin embargo, a partir de que sucede esta ruptura, se convierte en todo lo contrario. O sea, se convierte... o no sé si a lo mejor plantearlo a partir de... Bueno, hay otra muerte por ahí. Pero hablamos de la película o no hablamos de la película. A ver, Gunn juega con dos elementos. Uno, lo que te dije antes, el tema de que porque en una escena eliminada, en lo que es la tercera secuencia, cuando cuando llegan los soldados disfrazados que están apaleando al anciano y a su hija, sí. Finalmente se grabó peleando los dos, pero al final decidió hacer la secuencia solamente con él. Pero hay detalles que dicen que el caballero es algo más. Hombre, él ya es un veterano de la guerra de Nueva Francia, la llamaban, ¿no? O sea, de Canadá. Sí. Había resultado herido cuando está en la cama, piensa, no, esta es una herida de no sé qué. Es decir, ya sabemos que es un hombre de acción. Lo que pasa es que no lo vemos hasta que nos revienta, ¿no? Y es emocionalmente. Él lo dice, ¿no? Es mi hermano porque me salvó de morir a mano de los ingleses. De los ingleses. Exactamente. Pero él, tú ya sabes que un naturalista que acaba con el grado de capitán, tiene que hacerlo. Sí, de decir, por favor, señor Cabo, mande ustedes tropas, así no llevas a capitán, está claro. No, así no llegas a capitán. Entonces, ese es el primer elemento. Y después también porque eso es un recurso tanto del spaghetti western como tanto del cine chino como del spaghetti western, que es reservar la acción final. A ver, Django, esa inmortal película de Sergio Corbucci protagonizada por Franco Nero, que tiene una secuencia maravillosa al principio con el ataúd, donde va la ametralladora adentro. La acción es prácticamente al final, donde toda la película no pasa nada y pasa cuando pasa. O sea, en cierta manera te lo reservan porque además también es quizá en tronco con lo que tú dijiste antes, el hecho de Manís Indio pelea de una forma que los occidentales no sabían. En realidad el problema es que eran más rápidos, eran más ágiles y encima tenían una forma de pelear que eso ya más entre otras muchas cosas. La pelea es espectacular ya con los soldados disfrazados de mujeres, que eso también es un dato real de la historia. Después que hay un momento casi de spoiler donde se pelea con ese grupo de es verdad, no sé, con el grupo de cazadores. O de cazadores que sacan aquellas zarpas de metal que parecen lobes, ¿no? Y ya a posteriori te das cuenta de decir, amigo, me estás dando pistas. Sí. Señor, no, eso, perdone usted que le diga, eso es un homenaje simulado a Operación Dragón. Bueno, sí, lo de las zarpas esas que usan para pelear, el grupo que apoya a... Sí, pero mira, una cosa que le comenté yo a Patricia, que eso lo llegó a comentar, se lo comenta a Christopher Gans. Cuando hay esa pelea, tú ves que Fronsac y el Marqués van y entonces Fronsac está sonriendo, sabe que el otro va a ganar de eso y se apoya en él con cara de... Y en realidad no está fingido. En realidad lo que estoy viendo es ver lo bien que pelea Mardaká. o sea, aquellos están
peleando de verdad, y él está diciendo, ojo, qué bonito el espectáculo. Pero en cierta manera es eso, al principio, porque también es el concepto como de héroe terminal que puede incluso llegar a morir, en este caso no, pero en las películas de las películas de Chiang-Chi y en el esquema de Shao y por supuesto en las películas de Wu, normalmente los héroes acaban muriendo de una forma heroica, pero acaban muriendo. Entonces, en cierta manera, está jugando con eso. Y mira, antes de seguir, porque el dossier que hizo Filmac da gusto, porque ojalá otras distribuidoras de cine de aquella época hubiesen hecho los deberes también, como hizo Filmac con esta película. Dice, hablando del diseño de vestuario, dice, todo el rojo de la película, las miradas, los vestidos de guías, las togas de la gente vinculada al Pacto de los Lobos, todo el simbolismo de este universo agresivo y decadente proviene de eso. El trabajo con Dominique Bord ha sido darle a cada vestido una elegancia que tenga un sentido. Dice, es que antes de encontrar a Dominique Bord había visto a varios diseñadores de vestuario que habían hecho cosas maravillosas, pero cuando vi a Dominique me dijo que le encantaba el perro de Baskerville y pensé, tiene que ser ella. Y esto es una cosa que la gente no sabe. Intentamos convencer también a Christopher Lee, pero estaba con Peter Jackson, el Señor de los Anillos, porque querían que Lee saliera en esta película. Entonces, a ver, es que hay una cosa y lo comenta mucho. Sobre todo el caso aquí pone el caso de Visconti. Él comenta que dice, de todas formas, siempre tiene un significado. Hay una parte del fetichismo en esa actitud. Cuando Marianne mira a Francisco rojo porque forma parte del clan de los carniceros, estoy convencido de que todos estos pequeños detalles son realmente importantes para crear el ambiente de una película. Y trabajaba mucho en ese sentido. Leone también era primordial para su elaborar anécdotas sobre discusiones para la elección de las armas, del vestuario de los caballos. O sea, no, está todo súper bien. bien. El diablo está en los detalles. O sea, es una película que no desentona en cuanto a eso, porque está muy bien ambientada, pero después y que sobre todo también el vestuario define a los personajes. Porque si tú te das cuenta, el vestuario de Mónica Bellucci es espectacular y la define a ella como personaje. Pero es que el vestuario de Marianne, que es Emile Dequesne, también la define como personaje un montón, o sea, desde el principio. Sí, porque además aparece con esos miriñaques, pero también hay momentos que aparece cuando está de casa al principio de la película, con unos trajes casi masculinos, pero, o sea, un vestido con una hebrea, con un chaleco, exacto. Y que el padre se enfada de que va cabalgando a horcajadas como un hombre. Exacto, y no como... el padre, el hermano. El hermano, vale. Sí, y el padre sí, dice, que es déjalo que el padre le dice... Bueno, que también estamos hablando del reparto que es espectacular y tal. El padre de ellos dos, de Vincent Cassel y de Marianne es Jean, el marqués de Morangués, o de Morangués. Es el actor francés Jean, que es también otro de los grandes de la comedia francesa, ¿no? O sea, que lo que tú decías, ¿no? Intentaron con Christopher Lee, o sea, es que el reparto de actores es espectacular, pero luego es eso, cada personaje tiene su rol definido por el vestuario y sin embargo, fíjate, también a mí me sorprende mucho de que cuando de verdad ves a Manny actuando como un indio mojoco, como un indio cree, es a partir de ese momento que decimos a mitad de la película, ese momento de ruptura, porque hasta ese momento, pues sí y tal, pero seguía usando esos ropajes y tal, más cerca del occidental que de lo que la primera vez que le vemos con tatuajes, es decir, que vemos su parte étnica, su parte como más animal, es cuando están en el prostíbulo. En el burdel. Exacto, correcto. Que además una de las chicas dice, no, que tiene es mago, es un brujo, un socia, porque se le mueven las serpientes del cuerpo. Claro, son los tatuajes que es la primera vez que ya tenemos claro que es un individuo asociado a la tierra, ¿no? Sí. A la tierra como la parte de Gaia, todo, como ¿no? La parte mágica, ¿no? Además, el tema ese de que de la pulsera que tiene ese polvo que no se sabe exactamente, que recupera enfermos o moribundos.
primero a la niña esta que se esconde del ataque de la bestia, que es mata la al hermano. primera vez, ahí esa es justo la primera vez que se ve, aunque sea muy difuminado, a la bestia. Cuando Sí. la niña empieza a contar y dice que hay un hombre. Es verdad, Porque es verdad, es es verdad la que primera vez. sí, que lo tiene así como, se ve así como entre nieblas y tal. Exacto, sí, porque al fin y al cabo es un sueño, Sí. la niña está todavía medio dormida, está recordando, está en estado de shock, con lo cual visualmente además es muy potente porque Sí. estás viendo lo que Sí. está viendo la niña, es decir, ese rollo de sueño. Ujú. A mí me recuerda este planteamiento al Tiburón de Spielberg, es decir, Spielberg por lo que fuera, decían que el muñeco, el tiburón mecánico se le estropeaba, por lo tanto tuvo que imaginar, y no vemos el tiburón hasta bien pasado mitad de la película, de aquí juega un poco a lo mismo. A lo mismo. Lo Lo que mismo. pasa es que aquí podía haber puesto la bestia desde el principio, y yo creo que no, que te Sí. va quedando. Oye, yo tengo ganas de saber exactamente qué es un lobo, es un el colmillo metálico, es decir, te estaban dando pistas y tú tienes ya ganas de saber. Pero yo no sé si Christophe Gans lo hizo adrede o es que le salió, y yo lo veo porque acordémonos que vemos lo que tenemos ya en mente. El primer ataque que hay a aquella chica que Eduardo lo comentabas, que se tardaron 5 días en rodar porque se supone que es Sí, en a el borde de la primera un pastora que se barranco. supone que también que Exacto, es en fue el borde de un atacada por la barranco. bestia, una niña, una chica de A 14 ver, años sí, que Juan estaba. Antonio, sí, Sí, ya te ¿verdad? digo yo que Es sí. el comienzo de Tiburón con el ataque al tiburón y moviendo a la chica para un lado y para otro. Es O sea, verdad, en la no, roca, no. cuando ella intenta huir subiéndose a la roca Es el ataque y de lo tiburón. coge y la coge antes de que pueda subir Yo no arriba. sé si está hecho adrede, A Pero ver, no un llegas en homenaje. ningún no, no, momento a ver a la bestia. Sí, sí, No, sí, no, sí, pero sí. además el como movimiento de pasa en ella Tiburón. que la arrastra, la sacude para un lado para otro. Es decir, vemos la secuencia del primer ataque del Es tiburón verdad, cuando está el es otro verdad. en la playa. ¡Ey, A ver, espérate que no! como decían en 2-3, vamos a oír a los super tacañones. Dice, significado de las imágenes. Dice, quería una escena que pudiera crear un choque para el espectador para que entrara directamente en la película. Es la última escena que hemos rodado. Habíamos previsto 4 días para rodarla y hemos tardado 11. Pues mira, Nos hemos inspirado en Tiburón de Spielberg, donde la escena inicial forma parte de la historia del cine. El principio es muy sencillo. Algo misterioso ocurre debajo de la superficie de las cosas y solo se ven las consecuencias. Estoy seguro de que Spielberg se inspiró en la serie de Outer Limit de Byron Haskin, donde unos cosmonautas aterrizan en Marte y son atrapados de un bocado por tiburones que viven bajo la arena. Quería también que esta escena constituyera una especie de espectáculo primitivo. El decorado, la montaña, participa de la muerte de esta chica. Para obtener el efecto que buscaba, hemos rodado en 4 sitios distintos y he hecho construir distintas rocas. Entonces sí, evidentemente sí, vamos a mira. ver, o sea, es que, a ver, igual es lo que dice él, igual que Spielberg se inspiró, él también se inspira. De Claro. hecho, es que es lo que digo, Es que muy efectista, con... la secuencia Sí, esta. claro, pero es que a mí lo más me como profesional es que la gente no sea capaz, y lo digo, vamos a ver, en mi caso en particular, de alguien que se ha pasado gran parte de su vida personal y profesional no teniendo que pensar en el dinero que me había gastado en la entrada. Eh, pero ¿por qué la gente paga una entrada para una película y buscarle defectos? La gente no es capaz de, durante un rato, yo sé que quizá el mayor hándicap de esta película es que dura casi 2 horas y media. Y que es Y el francesa. nivel, Y que es no, francesa. pero, bueno, Al que es menos, digo en francesa. España, Pero se en España. pasa, vamos, Sí, sí, se pasa en un que, suspiro. O sea, porque no sí, te pasa deja ni volando, un pero momento de respiro. O sea, no solo en la primera parte que hablamos, sino ya la segunda ya, es que es un no parar. claro, pero el problema es que se ha ido perdiendo. A ver, y esto no es historia antigua, lo es, pero no tendría que ser historia antigua. El antaño, estamos hablando de la década de los 40, 50, 60, incluso los años 70, porque yo eso lo he vivido, o sea, no me lo han contado mis padres. En las películas había un descanso oficial. O sea, no es que la película se cortara, es que las películas muchas veces la bobina, y eso Juan Antonio lo sabe, venían ya No, con el descanso venía puesto. mucho de ello con el logo del descanso intermission, música Claro,
de descanso, lo que sea, música de nuevo, no obertura al principio, sino la música final de intermisión y continuaba. O sea, venían ya marcados desde el montaje de la película. Desde el montaje. Y entonces eso hacía que las películas como mínimo tuviesen media hora más. Como mínimo. Y estamos hablando de una época donde muchísimas películas duraban 2 horas 40, 2 horas 50. O sea, duraban lo que duraban, más lo que suponía el intermedio. Pero es que además ese intermedio era lo mismo una película de Disney, que bueno, se llevó la teniente, porque es una película larguísima, como la película Hamlet de Kenneth Branagh, que dura 4 horas y media, también lo tiene, a las 3 horas tiene un creo descanso. recordar efectivamente que Hamlet traía el corte en su sitio. Lo traía puesto. Entonces, pero las películas de Disney también te lo tenían. Entonces, hemos pasado de eso a todo lo que sobrepase las 2 horas menos 20, que eran exactamente 5 rollos de película, porque duraban 20 minutos cada uno. O sea, lo digo por conocimiento de causa. Juan Antonio sabe precedente de lo que estoy hablando. Ya no se le da una oportunidad. Y es una pena. Es una pena porque ahora es curioso. Que es justo al revés. Ahora, como te duren menos de 2 horas, parece que ya no es una película. No te sabe. Y las plataformas, vamos a ver, plataformas, y hombre, yo sé que el comportamiento de Joss Whedon es moralmente censurable. Y eso que solamente nos hemos enterado de la parte de arriba del iceberg o del iceberg, porque no se ha querido hablar demasiado realmente de qué es todo lo que pudo llegar a ser Whedon. Pero, señoras, señores, si no llega a ser por Joss Whedon, las películas de Marvel seguirían durando 1 hora 40, 1 hora 50 y estarían mal contadas, estarían mal montadas y estarían mal presentadas. Porque Whedon fue el que dijo a Disney: yo lo siento mucho, yo no puedo hacer Los Vengadores 1 hora 40. Yo necesito como 2 horas y media. Y al final se cascó 2 horas 40. Y la última Vengadores... ¿Cuánto dura Wakanda? ¿Wakanda Forever? Wakanda Forever, es verdad. ¿Cuánto dura? No, pero, 3 horas menos 4. ¿Qué me dices? La verdad que no lo he contado. 3 horas. Mira, voy a hacer la... No, pero... No, es que... A ver. Wakanda Forever. Lo digo porque viene a colación de esto de que todas las películas cada vez tienen que durar más de 2 horas y tal, ¿no? Dura 2 horas 41 minutos. Le sobran 2 horas 41 minutos. Bueno, no, Antonio, lo habías preparado. La última, Juan Antonio, en la última película Los Vengadores dura 3 horas. Sí. La última de Thanos y todo el rollo del infinito. El díptico del infinito es magnífico. Además, si unimos las dos, porque realmente es una única historia, son 6 horas, o sea, casi 6 horas. Sí, son de las que te la pegas. Que son dos partes. Y no, exactamente. Y nadie. Pero a mí eso no me parece ilógico, porque si estamos pensando que esas películas se basan en una serie o en unas series de cómics que llevan años contando historias, o sea, es que tampoco me parece que duren eso, esas películas en concreto. Lo malo es cuando usan, como tú bien dices, Juan Antonio, ese metraje, pues para lo que lo usan, que al final... De todas maneras, Eduardo lo sabe igual que yo. Muchas veces los metrajes, las compañías pensaban en el metraje de las películas vistas las presiones que había en ese momento de los cines. Claro. Acordémonos que hace escasos 15 años no teníamos la cantidad de salas que tenemos ahora, donde tú puedes poner la misma película con intervalos de 10 minutos, si te da la gana, porque cuando se estrenó Avatar, creo que aquí unos multicines en Santa Cruz, de las 11 salas que tenía, 9 eran Avatar. Creo que era una cosa así. Sí. Vale, o sea, te llegaba una única y no tiene nada que ver lo que era antes y tal, que tenías que estar, que a lo mejor eran 4, 5, 6 rollos. Entonces, ¿no? Una única copia la tenías en un cine, y si se pasaba de 2 horas y cuarto, ya te chafaba una cuarta sesión. Un cine necesitaba 4 sesiones. 4 sesiones para que saliera rentable al día. 4, 6 y cuarto, 8 y media, 11 menos cuarto. Si era ni 20, Antonio, era 4, 6 y 20, 9 menos 20 y 11. Ya más que eso, malo. No podían. Pero eso fue a partir de finales de los 80, principios de los 90. Claro, antes pero esta película todavía está en el... No,
Depende de los aquí cines, sí, es verdad. depende de los cines. Yo tengo los libritos del... es verdad que el Víctor, por ejemplo, eran 3 sesiones, los domingos eran 4, pero desde que empiezan a abrir los multicines a principios de los 80 ya eran 4 sesiones diarias, Claro, y, pero y los fines de semana 5. Sí, O porque sea, yo no que- sé incluso en ahora Santa ya Cruz. tienes la A matinée ver, de por la mañana. yo no exacto. sé en Santa Cruz, pero en Gran Canaria, hasta el año 85-86, o sea, los multicines abren en el año 85, los 2 primeros multicines en Gran los cines tenían 3 funciones, Eso tal porque cual. ustedes en Gran Canaria siempre les gusta Eh, llevar la contraria, eso es así. sí, Comían, no, y después ya, comían con mucha calma y iban al cine tarde. Sí, 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 claro, había y que... después ya a partir los multicines, no, con los mines ya se pone, se dictaron las 4 sesiones, salvo cuando son películas largas. Pero de todas maneras, vamos a ver, es una cuestión pues es una cuestión de no darte cuenta, pero vamos, Sí. en esto Es digo, que esto eso, en es que nuestro país es eso muy mismo te iba a duro. decir yo. O sea, a mí el Pacto de los Lobos, aunque dure 148 minutos, es que yo me los bebo. O sea, porque es que desde que empiezo hasta que acabo, o sea, estoy ahí, o sea, te va manteniendo en tensión No, durante es toda una la película que película. tiene un montaje y un ritmo Muy bueno, extraordinario. O sí. sea, te Y el ritmo, mantiene sobre toda la todo el ritmo, película. y te va dando, y te va dando, y eso que estamos contando, ¿no? O sea, primero te monta, pues, todo lo más relacionado, aunque los personajes y tal son, o sea, los personajes no, muchos de los personajes no son reales para darle una mayor dramatización a toda la historia esta Y un del punto monstruo de Yodan, metafórico que hemos estado hablando pero luego del llega a arte ese representación del punto en personaje. que ya te empieza como todavía más es que para mí, o sea, reúne tantos elementos porque es una película de aventura, es una película histórica, es una película De terror, fantástica, es una película de terror, correcto. O sea, tiene tantos elementos de artes marciales, es una mezcla extraordinaria de un total montón de géneros. de peleas, o sea, porque son todo peleas y tal, hasta que no llega aquel y le dispara el tiro al que va a atacar por la espalda Marda Casco. Yo creo que hasta ese momento no se ha visto un arma de fuego, todo eran peleas ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y están muy bien, como se dice, muy bien coreografiadas, porque en ningún momento tú dices, pues esto no me lo creo, esto sí me lo creo. Vale, a lo mejor hay golpes que parecen muy de artes marciales como para que un indio los haga, pero está muy bien hecho de forma que te lo crees. O sea, el tema de la vara, o sea, la pose del nota ahí con la vara al lado enfrentándose a los 5 soldados y les pega una paliza que los deja locos, ¿sabes? O sea, son elementos así. Y bueno, y a mí hay un elemento que quería recalcar que no hemos hablado, cuando a partir del momento en que el Fonsaca acepta lo de hacer como la especie esa de recreación partiendo del lobo que le dan de la bestia de Yobadan, que es muy parecida. Yo A mandé los por ahí grabados una foto. Yo mandé una foto, no a los grabados, en el museo. Hay un museo regional en la zona donde era Yobadan y tal, no lo ubico exactamente, donde tienen una reproducción a tamaño natural del monstruo de Yobadan, y es como la que sale en la película, ¿sabes? O sea, que se basan en esa, que se supone que es la falsa, y es muy parecida. Y a partir de ahí, entonces hay un elemento muy de cómic que a mí me gusta mucho, que es que hasta ese momento pues estaban los dos protagonistas, que eran Fronsac, que es el héroe, llamémoslo así, el caballero, y estaba Manny, que era el fuerte, el indio, el el guerrero. guerrero. Y a ellos se une el joven, Marqués, sí. el joven Marqués, que es como el aprendiz, ¿sabes? Que terminan haciendo esa trilogía, esos 3 personajes que son como la base del cómic de aventuras, tanto en España como franco-belga, ¿no? O sea, los tres elementos, ¿no? El guerrero, el caballero y el aprendiz, ¿no? ¿Cómo era? El Capitán Trueno, Goliat y Crispín. Y Crispín, por ejemplo, exactamente. Y Marianne era... Y se ven ahí los 3 a caballo dirigiéndose cuando ya después de que se han preparado, han cogido las armas, es cuando Manny dice, no, a mí no me gustan las armas de fuego, y saca el Tomahawk
y todo ese tema, ¿no? O sea, ahí Dal dice, wow, es que está empezando otra película, ¿sabes lo que te digo? O sea, después de todo lo que has A ver, visto. en la versión del director, el Fronsac se va, o sea, de hecho, esos 6 minutos prácticamente son correlativos. O sea, primero está Fronsac con el personaje de Mónica, con Sylvie, en el vestíbulo, diciendo que lo que ha hecho es, o sea, que la bestia que ha creado es mentira, es falsa. Después quien entra al prostíbulo y ve un retrato del personaje, y entonces cuando él quiere ir a ver a María, no la dejan entrar. Al final el hermano Jean-François se lo permite, pero María le tira, o sea, le tira delante de él al suelo el retrato que le ha hecho y el retrato desnuda además de Mónica Bellucci. Y entonces él se va de la comarca. Y entonces él es el marqués el que va al puerto donde está cargando el barco para irse a África, él y Manny, para decirle que la bestia sigue matando y que tiene que volver porque si no aquello va a ser un desastre. Y todo Sí, eso es lo que está, todo eso es lo que está cortado. Y en cierta eso es manera, lo que está, vale. Sí, porque ellos eso es lo que aparecen como que añadido. vuelven, pero no se sabe muy bien. Bueno, Ya, sí, pues, va a fíjate reunirse que con ella en la eso, casa perdón, aquella. eso no está cuando está en el barco, cuando va al barco que está Manny encima de una cuerda mirando como moteando al horizonte, Sí, eso no está en la versión de sí, cine. No. no. Eso está en la versión Ya, del director. pues yo me acabo de ver hoy la versión del director, entre Pues, ayer y hoy, porque he tardado 2 días, porque yo no sabía que esa parte Sí. no estaba. esa parte no está Y en la parte de que se estrenó en cine. Ellos ya directamente llegan, Llegan, Manny llegan. y Fronsac llegan otra vez a Yerevan, se encuentran con Otra el vez es con joven que, el Cristo. marqués, y entonces sí, ellos dos se van y o él sea, se Manny y el encuentra joven con marqués se María van a en la casa de la preparar. nani, que es la primera vez que ahí sí vemos la Correcto. bestia. Ya antes se Pues entrevé cuando ataca, te das cuenta que otra vez empieza con otro ataque a una pastora, que es la Sí, pastora esta que baja con el perrito, que tiene un con el perrito, tal, perrito sí, a sí. buscar a A una una ovejita ovejita en un que se le charco, ha sí. quedado dentro de un charco, y ahí ya se empieza a entrever a la bestia. Pero ahí también es CGI. Ahí es Sí, sí, puntual, es un no, ya pistolero te digo, de se ve, como ya estamos ya, como quien dice, en la segunda parte, ahí se ve un poco, pero ya cuando se la ve bebé es cuando que se supone que él va a la casa esa, y yo creo que el hermano manda a la bestia a matarlo a él. No sabe que está la hermana allí, y que es cuando la bestia se acerca a ella, la y la huele huele, claro. y se va. Que es luego lo que nos explican de, claro, como el hermano es el que la ha educado, pues reconoce el olor en ella también. Pero claro, él manda ahí a la bestia a matar a Fronsac. Y antes, pues, como se mete por abajo, mata al dueño de la casa, que es al primer adulto, o sea, al primer hombre adulto que vemos que mata a la bestia, porque hasta ese momento solo había matado a niños y a mujeres. Y a mujeres. Ahí nos Pues eso, salimos Juan ya Antonio. de la historia oficial, porque en la historia oficial la bestia no llega a matar a ningún hombre. Siempre que son hombres o tal, o sea, en la historia oficial no hay víctimas masculinas adultas. Masculina solamente. Pues eso, Juan Antonio, es la parte del director. Ah, pues no, Y fíjate que yo miren, pensaba que no, y pues yo no sé por miren, qué a mí me dura menos. No. Míralo, en el míralo, caso bueno, momento, espérate un momento. Es que la versión inglesa que dura 139 minutos incluye eso que te hemos dicho, pero quita otras cosas. quita otras cosas. Ah, vale, pues a lo mejor Sí. por eso. Es que hay otra versión en Inglaterra que hay un personaje que desaparece, pero todo ese metraje del que hemos hablado sí está incluido. Entonces, por eso te digo que es que hay Es que yo, por ejemplo, tres versiones. en la pelea inicial, que tú dices que la versión extendida sí pelea él, o sea, pelean los dos, yo no, en la versión que he No, visto, no, en la, totalmente. no, en la versión extendida, en una escena eliminada que nunca Christopher Gant dijo que lo mismo la incluía y después la quitó, precisamente por lo que dije, porque Quería que solo fuera eh, Manny el que peleara contra los soldados. claro, para que después al final, como también está solo él,
digamos, que tú realmente te des cuenta de que la relación que tenían ellos era mucho más allá de, o sea, eh, él aprendió, o sea, el indio aprendió de él su idioma, aprendió a hablar francés, aprendió las costumbres, aprendió muchas cosas, y él aprendió, entre otras muchas cosas, a pelear, que lo más lo hace, digamos, que lo hace, pues una rara avis en un mundo, digo, donde se pelea, el ejército era demasiado corsetado, demasiado llevado, o sea, la pelea cuerpo a cuerpo no, así como fíjense que el ejército romano, ¿no? El ejército romano era, cuando se peleaban, peleaban de una forma muy cercana porque las espadas romanas eran muy chiquititas, o sea, en comparación a lo que pueden ser Sí. las espadas anteriores, eran muy pequeñas, te obligaban necesariamente a un contacto muy cercano. Pero eso, con el paso del tiempo, se van haciendo las espadas más grandes, por lo tanto, hay mayor separación y se nota de manera totalmente distinta. Y aquí el hecho de eh, este caballero, digamos que si él adiestra a un pelotón, con esa forma cogería cualquier ejército, lo desarmaba, porque encima con las tácticas que tenían los indios. O sea, la imagen que tenemos de los indios americanos es la imagen, desgraciadamente, de Hollywood. Claro. Y no, esa no es la imagen. Y eran amigos temibles. ¿Por qué? Porque Ujú. montaban a pelo, porque no metían ruido, porque utilizaban las armas que los utilizaban mejor que nadie, y porque en realidad los ejércitos estaban desgraciadamente todavía muy enquilosados por Sí. la estructura académica clásica bueno, que después, igual que la caballería, la diezmó, la anuló, las ametralladoras, eh, eh, las trincheras demostraron ser un fracaso y se tuvo que evolucionar de otra forma, porque si no era imposible Sí. al final, y los ejércitos se han ido reduciendo precisamente, pues eso, porque por mucho que, dejando a un lado el estereotipo heroico, un soldado como Manny se puede llevar por delante en ese momento a un batallón Ujú. entero de soldados, y los soldados ni se iban a enterar de por dónde les había caído. ¿Por qué? Porque ni iba cargando con lo que iba cargando, ni se movía, ni tenía la misma forma de Y entenderlo. por Entonces, eso, y por en eso se realidad, tardó tanto. Pero fíjate tú una curiosidad que me estaba yo acordando ahora sobre la historia de las tribus de Norteamérica, de la costa este de Norteamérica y Canadá, que cuando los vikingos llegan a Groenlandia, Groenlandia, pues la costa oeste de Groenlandia está frente por frente de la costa este de De Canadá, sí. Norteamérica, lo que es Canadá y el norte de Estados Unidos. En Groenlandia prácticamente que no había madera y entonces los vikingos cruzaban con sus barcos y a buscar madera a esa zona. A la costa americana. Correcto. Entonces los indios se enfrentaban con ellos. Al final, ahora pues se encuentran restos de ciudades o poblados en esa zona de Groenlandia que los vikingos abandonaron porque tuvieron que renunciar a ir a buscar madera por los enfrentamientos que siempre perdían o sea, estamos hablando de los vikingos que atacaron media Europa, que conquistaron parte de Inglaterra, que llegaron hasta el Imperio Bizantino, pues enfrentados con las tribus del norte de América. En ese momento no había armas de fuego. En ese enfrentamiento con armas blancas, con flechas o con este tipo de armamento, las tribus del norte de América se mostraron superiores a los vikingos y los terminaron estando Fíjate de que Groenlandia. me estoy acordando ahora de una película así relativamente mediocre como es El Patriota, ¿no? La de Ronald Emmerich, que hay un momento en que Mel Gibson está utilizando ese tipo de tácticas de guerrilla. De guerrilla, Claro, al correcto. final y al cabo dicen que la guerrilla se inventa en España durante la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? Las técnicas de guerrilla, pero yo creo que estas al fin y al cabo son las mismas, es decir, ataques rápidos desde la zona oculta, pam, Sí, pam, 3 muertos y fuera. Dentro de 10 minutos, en otro lado, pam, pam, muertos fuera, ¿no? O sea, es sí. un en la tipo de guerra, batalla que evidentemente cambia Pedro, los conceptos Juan Antonio, bélicos, ¿no? en la guerra de independencia norteamericana, los rebeldes
vienen de muchas fuentes y una de ellas eran los indios. Porque eran Bueno, muy pero inferiores. habían ambos bandos, porque también había muchos Sí, indios que Que luchaban. luchaban en el bando realista, vamos a llamarlo así, claro, pero que que defendían vamos a ver, al rey Jorge, y había también tribus que se unieron pero bueno, que al final daba lo mismo, porque unos u otros se los cargaron, se los iban a cargar después. O sea, por lo que estamos viendo, porque estamos hablando, tú estabas hablando de la leyenda negra de las potencias coloniales, pero vamos a ver, o sea, los estados los 3 estados que en un principio formaron los Estados Unidos de América, la forma de expandirse fue cargándose a los indígenas que encontraban por el camino. Y no estamos hablando de potencia colonial, o sea, se supone que era su mismo país, y emplearon las mismas tácticas, o sea que leyenda negra yo creo que tiene todo el mundo. La tienen todos. Hablando de un poco del final de la película. Dice, Chanche es el hombre que instauró en Hong Kong de armas, vivida como un de Masuki. Los héroes siempre se con su fe para rehacerse y finalmente ajustar las cuentas con sus enemigos. Chanche y John Woo han jugado mucho con esta idea. Hombres cubiertos de sangre que luchan hasta el final frente a 100 guerreros. Siempre hay una especie de melancolía apocalíptica en este director. Como si sus héroes dijeran, somos los últimos supervivientes de una era muy antigua que va a desaparecer y nosotros nos vamos con ella. Encontramos también esto en Salvaje de San Peckinpah. El acto de los lobos está basado en ello y con esa carrera de acero encontramos todos los símbolos de la barbarie, igual Senfamani y Fronsac, cuya honestidad y tolerancia simbolizan la modernidad. Son de una raza distinta al San Juntos. Para mí era importante poner esta fraternidad a cazadores, bandidos y nobles. Me gustaba la idea de mostrar que el hombre, que todo el mundo cree el más salvaje, es el más honesto de todos, que está en armonía con la naturaleza. Pero como en todas las películas de caballería, hay una idea que no existe, de la que no existe salida. Eres caballero, defiendes la causa justa, pero te sientes obligado a ser violento. Esto es una frase de Christopher Columbus. Y en realidad es en realidad. Creo que la película es un western, una película de caballería, una película de artes marciales, un wuxia, en cierta manera. No hay espadas, bueno, no hay espadas per se, pero sí hay dagas. Es lo que ustedes han dicho. Es una película que lo mismo te homenajea el videojuego de Turok, el videojuego de Metal Gear Solid, como te homenajea al Tiburón de Spielberg, como te homenajea a Operación Dragón con Garra, o a las películas del Hombre Lobo o a Drácula, o sea, porque... Pero y al final Fronsac se saca dos espadas cuando ya vuelve de... Lo que son las dos dagas grandes. Dos dagas, pero grandes, ¿no? La que se enfrenta a toda la tribu esta de elementos extraños que rodea a François de Morangier, y se los va cargando y tal hasta que se enfrenta con él. Que fíjate tú, yo ahí sí les quería preguntar una cosa, porque es una cosa que, a pesar de que he visto muchas veces la película, no llego a entender el rollo de François de Morangier, que es el que domina a la bestia, el rollo de hacerse el manco. Porque tienes aquella mano... Sí, la tiene mal, no está bien, deforme, con lo cual... Sí, pero ¿sabes? Pero tiene el brazo completo, tiene tal, e incluso lo que le ponen al final, ¿no? De que se supone que está muerto y en su estertor todavía intenta esconder el brazo debajo del cuerpo, ¿no? O sea, porque yo creo que detalle, esa es la parte bestia, ¿no? La parte bestia que quiere ocultar. Al fin y al cabo, en la superficie es como si fuera su parte... Son la nobleza. Ya. No pueden tener partes imperfectas. La imperfección es lo que ellos están intentando borrar, podríamos... ¿no? Partes innobles, vale, ¿no? vale, Nunca mejor dicho. Es que yo ese detalle... por ahí. Y también es esa dualidad. Yo creo que también es una manera de homenaje un poco a... Bueno, homenaje nada disimulado a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Vale, o sea, en realidad, Jean-François es un sociópata de principio a fin. O sea, una persona, no es que sea, o sea, no es que porque sea noble medida, es
que es un sociópata, o sea, no, para él es lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y ni No, siquiera se me dará. refiero noble como aristócrata, no noble como Sí, persona de altos exactamente, ideales. No, a exactamente. eso, y los Es noble aristócratas van porque es perfectos aristócrata. con sus pelucas, con sus casacas, todos Sí. perfectitos, todos en los bailes, tocando el clavicordio. O sea, esa parte es preferible ser un héroe que ha perdido un brazo a no tener un brazo deforme. Ya. Claro. Porque Pero eso es te que, pero convierte. fíjate tú, Es- incluso todo el corsé y todo la parafernalia que se monta para ocultar ese brazo, ¿no? Que cuando lo muestra por primera claro, vez pero también, es cuando intenta conquistar a la hermana, ¿no? Que encima, ¿no? Dice tú, muchacho, que es tu hermana. Y él nota pero con el mira, rollo ese, y entonces ya ves que el nota no rige o rige de una manera muy no, mala. no rige. Bueno, Patri es un psicópata, pero en una de las secuencias añadidas en la versión del director, cuando Marianne le tira al suelo el retrato de Gucci y su propio Sí, retrato, eh, Jean-François se interpone cuando Fronsac quiere decirle algo a Marianne, se interpone y lo tira al suelo. Y entonces Fronsac se siente como me he llevado por delante a un impedido y se va totalmente azorado, por decirlo claramente, mientras la hermana trata de consolar a su hermano. O sea, también es una forma de dar pena. O sea, es ya, que es esa persona que tiene los caras. O sea, en su cara es la persona que, bueno, sí, fue el noble que se va o el aristócrata que se va, que se alista a la marina de su majestad lleva y a por ir a África y cazar, todo el rollo y tal, que nos engañemos, cazar era algo exclusivo de la de nobleza, la nobleza. reservado a la nobleza. eh, Vuelve y encima vuelve como vuelve y demás, pero en realidad eso es el sociópata. Es un poco como, salvando por si quieres plantearlo, aunque no lleve máscara, o sea, es como el niño de Halloween, o sea, tu niño cuando lo ves y te das cuenta de que ese niño es muy difícil, está con un cuchillo en la mano después de haber matado a su hermana y al novio de su hermana, y en realidad, o sea, no demuestra nada, no Ningún tipo demuestra de sentimiento. exactamente, pues en cierta manera Jean-François es así, Jean-François es el niño mimado, porque se nota mucho en la relación que tiene con su madre, Mm. pero en realidad es un sociópata. Entonces, la mejor manera de disimularla, y si tiene excesos, si demuestra excesos, como está impedido, Es pues un lo efecto entiende. secundario para coger y contrarrestar su pena y su efecto físico, porque al fin y al cabo el Su pobre. frustración, Ya. Sí, porque eso es simpático, porque exactamente. Entonces, una vez en me ese decía, aspecto, no sé con quién hablaba del Pacto de los Lobos y decía, no, claro, porque te ponen ahí a dos mujeres tan bellas, ¿no? Como Mónica Bellucci y Marianne Emile de qué. Y digo yo, digo, joder, y te ponen al lado a Cañón también, como son Bardacasco, Vince Cassel, ¿cómo se llama? Y a Samuel Levihan, pero claro, a Cassel lo tienen ahí un poco como que, ¿cómo se dice? Como de malformar, ¿no? Para que te pegue más con el rol este porque claro, pues la verdad que hay que tener una mente muy enferma para montarse todo el rollo este de la bestia y que en realidad al final, ¿no? Se entiende como que es un león la bestia que él Si te fijas, en ningún momento lo maltrata y le pone dicen. la armadura para que sea Sí, la pero o sea, bestia. no se nombra, en la película no se No, dicen, pero nunca se dice qué animal es. los primeros planos que ves del El ojo, ojo. cuando le abren la boca al final y se le ve la lengua y el Sí. rugido, tú entiendes que sí que es un Y él león. dicen Pero que, no se dice. lo único que llega a decir el viejo, que es como el que lo cuida, que es el mismo que al principio, ellos salvan de la paliza que le iban a pegar los soldados. El viejo es el que dice que cuando este hombre vino de África, Se se lo trajo tres trajo cachorros, una bestia que un cachorro, parió sí. unos cachorros y que él se quedó con uno,
el que cogió como el más fuerte, el más tal, y lo estuvo maltratando y tal y cual, para convertirlo en la bestia, en la que o el único que sobrevivió al maltrato que él se dedicó a darle para convertirlos en la bestia amaestrada en la que lo convierte. Si quieren encontrarle ya similitudes, digamos, que no son ningún invento. Lo que pasa es que esa es una película, o sea, tomó la base de una película y después ya uno hizo lo que tenía que hacer en ese momento, documentarse un poco más, y con el paso de los años. Que es una película que no sé si hablaremos de ello o no, porque es una película de las que la ves una vez y ya la segunda vez te cuesta, que es Perro Blanco, una película de Samuel Fuller. Que los perros blancos existen. Aguanta, Eduardo, un pase, 2 y 3 pases. Aguanta la primera. Aquí hay diversidad de opiniones. Por supuesto que sí, pero a ver, me refiero que es una película que no es precisamente fácil de ver, y en realidad es lo mismo. O sea, un perro blanco es un perro al que un caucásico adiestrado para matar. Sí, ya me acuerdo. Para que un afroamericano lo que siempre ataque a gente que sea. Claro, porque tú le pagas a un afroamericano para que lo maltrate. Y llega un momento que el perro lo que hace odia a cualquier persona que vea de absoluto a los afroamericanos. Con la piel oscura. Entonces, en realidad, lo que hace también Christopher Gans es simbolizar en esta bestia esa intransigencia, esa demencia de una raza o de una mentalidad que desgraciadamente suele estar asociada normalmente esas mentalidades rancias, conservadoras. Suelen ser muy hay un momento en la película en que los nobles están reunidos y dicen, menos mal que esta bestia solo mata villanos. Exacto. O sea, y con villanos se refieren a las clases populares. O sea, no a que sea al villano que estamos nosotros acostumbrados de los cómics de Batman cuando... Al villano de la villa, al pueblerino. Al villano de la villa, al pueblerino, exactamente. No, menos mal que solo mata a villanos. Y tal, ¿no? Así como entonces, en un beso de prepotencia y de desprecio. A ver, y con esto vamos terminando, vamos a ver si terminamos justo a las 2 horas. El guión que participó Christopher Gans, él dice que más se empeñó en potenciar el guión fue en modelar a los personajes, porque entendía que, bueno, que era importante lo que era importante, pero que los personajes fueran lo más tridimensionales posibles, y en realidad lo son. Sí. Y la cara que tú ves de los nobles, del marqués, que sale al principio y al final ya de mayor, que te das cuenta que no todos los nobles eran unos absolutos descerebrados que explotaban a la gente, ¿no? Había gente bastante sensata, o digamos que más sensata que la mayoría, pasando por cuando saca la primera vez que se reúne con se diría en el país, la fuerza viva del lugar, que está esa pobreza y ese clero decrépito, absolutamente corrupto, absolutamente demencial, que te vela por sí mismo, o sea, que le importa, a ver, los que supuestamente que defienden la fe, eso solamente defienden sus ventajas, y los nobles se defienden a sí mismos o se castigan. No, de alguna manera se ve al final, ¿no? Cuando él va bajando y sin embargo, vamos, las personas que trabajan en su casa, ¿no? Los siervos o los criados de su casa, se apenan del destino que le espera, y sin embargo él acepta entregarse, ¿no? A la muchedumbre que está por fuera y tal, que uno entiende, ¿no? Que es el momento de la Revolución Francesa y todo eso, y a él, pues como es noble, pues lo van a buscar con las antorchas y con las de esos, y por eso él dice, no, yo tengo que contar esta historia y no me puedo ir porque tengo que contarla, porque si no nadie se va a enterar de lo que de verdad él entiende que su tiempo ha pasado. Exactamente. Y lo acepta. El problema así como Marianne y Fronsac se acaban yendo, porque en realidad ya otro sitio, por aquello de decir, no, vamos a empezar en otro sitio porque una nueva vida. Allí, y lo que hay allí no puede cambiar, no va a cambiar. La otra persona ya ha vivido, tiene los recuerdos que tiene,
y sabe que no, que su mundo se está desmoronando. Entonces, dos opciones, o tratar de salir corriendo o aceptar que tu mundo se está desmoronando. Entonces, en cierta manera, el personaje lo que plantea es esa lucidez que en teoría te tiene que dar la edad, que desgraciadamente no le da, porque los otros hacen todo lo posible y salían salían con un sociópata, que es lo que hace cualquier, vamos a ver, cualquier dictadura que se precie, lo primero que hace es coger un montón de sociópatas y meterlos o en España en la Brigada Político-Social o en el clan del hijo de Persia o en Haití en los Tontón Macú o en la Alemania democrática, que también tiene delito, en la Stasi o por supuesto en la Unión Soviética, claro, en la KGB. Y bueno, y en Estados Unidos la CIA, vamos a ver, no nos engañemos. Pero bueno, en este caso, por aquello de decir que supuestamente Estados Unidos no es una dictadura o no es un estado totalitario, y bueno, y en el Chile del general Pinochet, que era la DINA, o lo que fuera. Entonces, o bueno, y los escuadrones de la muerte en Paraguay, o sea, te coges a un montón de sociópatas. Puede seguir porque vas a encontrar ejemplos en todos los países del mundo, yo creo. Todos los que quiera, y entonces pues aquí en realidad lo que hacen los conspiradores del Pacto de los Lobos es coger una persona absolutamente fuera de... Está el cura, que también está de atar, no está de atar, es como le dice Robin Hood en la película de Kevin Costner al obispo: usted es un hombre de fe, un hombre de dinero. Que la película, perdona Eduardo, tiene un final además también igual de poético y de metafórico que tenía el comienzo con la serie de personajes. Es decir, fíjate que el ilustrado, el personaje ilustrado, coge un barco, sobrevive y coge un barco a una nueva tierra, es decir, a un nuevo futuro, y va con aquella chica que además es una mezcla de esos dos mundos, ¿no? Proviene de la aristocracia más rancia, pero acepta a la nueva Francia, ¿no? La nueva ilustración. El último noble, a pesar de que fuera noble de verdad, de comportamiento, desaparece voluntariamente sabiendo que la aristocracia ya no tiene sentido tal y cual se había planteado previamente. El personaje de Manny, que como yo dije era el más, la parte racial, la parte arraigada a la tierra, la parte de Gaia, muere, y además de hecho esa escena final donde está tirando unas cenizas que es aquel polvo, pero es como también muy simbólico de decir, estoy dejando escapar, y la naturaleza, hablo de la naturaleza, que además es poético, como también has nombrado al cura, cómo muere ese personaje del sacerdote corrupto, ¿no? Que es con aquel lobo blanco que es el tótem de Manny. Es decir, todos tienen un final donde además las piezas del ajedrez para la nueva historia han quedado ya colocadas en el tablero, ¿no? O sea, es muy poético, pero a la vez es muy histórico, político, social. Lo tenemos todo como ya perfectamente colocado, es decir, la Revolución Francesa cambió para siempre el concepto de humanidad, y esto es lo que hay, ¿no? Pero fíjate que yo no solo, evidentemente al final, ¿no? Cuando ya se descubre la conspiración y ellos dicen que son los lobos de no sé qué y tal, tienes claro que el título del Pacto de los Lobos va por ahí, pero yo también vi como una especie de Pacto de los Lobos del que surge entre Manny y los lobos, porque al final son los lobos los que les entregan a la bestia. O sea, esa conexión de Manny con la naturaleza, los lobos sufren una masacre brutal, que además realmente se llegaron a matar unos 1.200 lobos en aquella época, que esa zona de Francia, pues claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Al principio que decíamos que que no tiene nada que ver con cómo es ahora, ¿no? Había unos bosques grandísimos, frondosos, canteras, cuevas, o sea, era otro mundo del que hay hoy, y por eso, pues, a lo mejor era fácil que una bestia, que yo llego a pensar a lo mejor que incluso pudiera ser, a lo mejor sí es verdad que era un lobo gigante, pero también pudo ser una bestia que se trajera a algún noble
y se le escapara y se buscara la vida, ¿sabes? Y siempre, aunque no nos guste reconocerlo, los grandes felinos o los grandes lobos y tal y cual, a la hora de atacar de buscar una presa, los humanos somos presas Buscan más la presa fáciles. fácil, además, sí. Buscan las presas, siempre van a buscar las presas más fáciles. Dice, no es que cuando prueban la carne humana, ya no, como lo pasaba en de la película de Michael Douglas y que era de los la de los dos leones aquellos. La no sé qué de la noche, ¿no? Sí. Sí, y sí. que eran unos Los leones que Vikings, solo atacaban a humanos. O sea, eran dos leones machos que hacían. En inglés se llama The Ghost and the Darkness. Sí, exactamente. The Ghost and the Darkness era el nombre en inglés. Que era el fantasma y la sombra. En español los tradujeron por el fantasma y la sombra, ¿no? Porque nunca se les veía, atacaban y siempre preferían atacar a humanos, ¿no? Pues son presas más fáciles llegado un momento. Entonces, ¿sabes? A mí no me extrañaría que en esa época eso, pues, o algún noble que trajera, o que hubiera un circo de estos y tal, así que trajeran algunas, porque eso atraía mucho la atención en aquella época, no estamos hablando de una época como la actual, que tienes la posibilidad de ver animales exóticos de otros continentes. En aquella época la gente esto no lo veía para nada, ¿no? Y eso, ¿no? Y a lo mejor eso, pues, como ha pasado aquí con las ardillas en Fuerteventura o los erizos en Gran Canaria, o lo que nos estaba apuntando Gonzalo de las culebras esas de California, ¿no? O sea, que de tal se escapa y ahí a tal. Entonces a lo mejor pudo ser una bestia de este tipo. Y entonces, claro, como siempre se achacaba, es una de las teorías, o sea, se achacaba la culpa que era el lobo, se hicieron cacerías de lobos, pero masivas, y eso que te digo, se mató una cantidad de lobos brutal, y entonces a lo mejor eso, ¿no? Se hace ese pacto entre los lobos y Manny para entregarles a la verdadera bestia, que era la mira, te lo compro también. No, a mí yo me lo quedé con ese y digo, ay, el pacto de los lobos es este. Pero claro, luego ya después te sale lo de la secta esta y entonces dice, no, el pacto de los lobos es por esto. Pero no sé. O sea, hay muchos pactos de los lobos dentro de la película del pacto de los lobos. Patricio, te toca despedir, que ya hemos cumplido las 2 horas. Yo creo que hemos hablado y recomendar la película a todo aquel que no se la haya visto y si se la han visto, que la vuelvan a ver. Y se pueden ver perfectamente la versión de Es una 142 minutos. Si tienen película, oportunidad de verse a mí la me de parece un 150 peliculón de minutos, aventura. se la recomiendo también. Sí, un peliculón de aventura y súper entretenida. Sí. Y la verdad que a mí, si dura 2 horas como si dura 3, que no. Era una forma de reivindicarla. Y bueno, y si quieren también investigar la historia del monstruo de Gévaudan, que hay un montón de artículos, hay incluso documentales de National Geographic, porque fue en su momento, y eso que te digo, y todavía a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué era el monstruo de Gévaudan. Y bueno, y en la zona, pues eso, pues lo identifican como un lobo gigantesco, hay esculturas y todo, pero todavía a ciencia cierta no se sabe lo que era. O sea que tienen esas dos tareas, la película e investigar sobre el monstruo de Gévaudan. Y a ver, ya está. A ver, antes de que te despidas. Y tienes que decir. Siguiente película, 9 de marzo, nos vamos a la Guerra del Vietnam. Muy bien. De la mano de Adrian Cronauer. Ya está, no digo más. Pero vale, lo dejamos ahí y que la gente investigue. Lo dejamos, exactamente, no les voy a decir nada más. Estas 2 semanas nos vas a tener entrenando ahí en barracones y tal para que estemos preparados. Hombre, yo qué sé, dame unas pistas, dame un casco, un M16, algo para poder yo defenderme cuando nos reunamos. Eso búsquenselo ustedes. Yo ya tengo bastante con hacer la programación. Dame de nuevo las pistas, por favor. Vietnam y... Guerra del Vietnam. Y... Adrian Cronauer. Adrian Cronauer. Locutor de radio. ¿Puedo dar esa pista? Locutor de radio. ¡No!
Bueno, No, da ahí- igual, lo era, o sea, no estamos diciendo nada. no, ahí, Patricio, Adrián el que no lo Cronauer, sepa, el que no lo sepa, Vietnam, locutor de radio. el que no lo sepa, da igual, Podemos digas que es Gran película. locutor de radio. como... ¡Oh, nadie! No, Ya eso ya es más que una pista. Patrick, Despedimos. despide. Pues nada, dar los agradecimientos de rigor en la despedida a todos los que nos han estado viendo hasta este momento y han aguantado este coloquio entre, entre incorregibles, este diálogo sobre el Pacto de los Lobos, gran película. Y bueno, agradecer a la Fundación Cinemas Comic que hace posible estos encuentros, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic, a través de cuyo Facebook hacemos este directo y posteriormente podrán ver el diferido o la grabación de esta charla, y también pues al aula cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que también nos apoya por aquí. Por supuesto, a la Librería del Maldito, a don Gonzalo Santana. Don Gonzalo, gracias. Y nada, y a los contertulios aquí, mis compañeros y amigos, don Eduardo Serradilla y don Juan Antonio Rivas, agradecerles mucho este ratito, que uno siempre se lo pasa bien y habla de lo que le gusta, y eso siempre es de agradecer. Digan ustedes algo para despedirse, yo qué sé, no me dejen a mí solo. Gracias por, como siempre, dejarme compartir este rato con ustedes, porque la vida hay que disfrutarla, y yo creo que esta entre amigos y hablando de lo que nos gusta es la mejor manera de disfrutar. Nos vemos en 15 días con el casco en la cabeza. Con Adrián Cronauer. Y y esperemos que también, pues, aquellos que nos ven, pues, que también se lo pasen tan bien, como mínimo que se lo pasen tan bien como nosotros. Si se lo pasan mejor, pues encantados de la vida. Don Eduardo. Fantástico. Un placer. Cuídense y nos vemos en 15 días. Muy bien. Pues eso te iba a decir. Diga usted algo. Pues nada, buenas noches y a descansar, y hasta la próxima. Adiós.